Mi hijo cortó toda comunicación conmigo y no me habló durante 21 años, hasta que tuve una fortuna. Después me invitó a la cena de Acción de Gracias, pero lo que le dije dejó a todos sin palabras. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada junto a la mesa de madera vieja en mi pequeña cocina, con la luz amarilla alumbrando un periódico arrugado. El titular en letras grandes todavía parecía gritarme en la cara. Mujer de Coyoacán gana el premio mayor de 500 millones de pesos. Negué con la cabeza y solté una sonrisa irónica. Hace 3 días, todavía era la dueña de una librería pequeña, limpiando estantes, preparando café, platicando con los niños que venían a leer gratis. Ahora, mi teléfono no deja de sonar, con llamadas de números desconocidos, voces efusivas de conocidos del pasado, incluso un tipo que había sido ayudante de cocina en el restaurante La Rosa hace 20 años. Doña Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Un día de estos paso a saludarla, ¿le parece? Apenas lo escuché, me dieron ganas de colgar, pero no lo hice. Solo dejé el teléfono a un lado, vibrando como si fuera un animalito atrapado. Esta mañana, entre la montaña de publicidad y recibos sobre la mesa, vi un sobre color crema. Estaba ahí, callado, como si esperara que lo tocara. Lo tomé con los dedos temblorosos. La letra en el sobre me era demasiado familiar, aunque hacía más de 20 años que no la veía. La letra de Sergio, mi hijo. Trazos curvos, inclinados, como si los hubiera escrito con prisa mientras pensaba en otra cosa. Abrí el sobre despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo valioso. Adentro había una tarjeta de invitación, sencilla, sin adornos, con solo unas pocas líneas. Querida mamá, te invito a cenar con nosotros en Acción de Gracias, 27 de noviembre a las 7 de la noche. Dirección, calle San Felipe, Colonia del Valle. Sergio. Dejé la tarjeta sobre la mesa, junto al periódico. Colonia del Valle, una colonia de clase media, nada que ver con las mansiones en Chapultepec que Sergio soñaba tener cuando estaba en la universidad. Cerré los ojos, intentando recordar la última vez que hablé con mi hijo. Han pasado 28 años desde aquel día en que, bajo la lluvia en Monterrey, vi a Sergio tomar la mano de Jovana y alejarse después de decirme que yo le daba vergüenza. 28 años sin una llamada, sin una carta, sin un saludo. Y ahora, de la nada, una tarjeta. La tomé de nuevo, le di la vuelta una y otra vez, como buscando alguna explicación escondida entre las palabras. Pero no había nada, solo su nombre y la dirección. Estos últimos 3 días, desde que salió la noticia del premio, mi teléfono ha sonado tanto que tuve que quitarle la batería para poder dormir una noche tranquila. Llamaron abogados que decían ser expertos en inversiones y querían ayudarme a manejar mi fortuna. Me llamó una vecina de antes, la misma que decía que mis faldas eran de rancho, ahora preguntándome cómo estaba, con una voz dulce como miel. Incluso el ayudante de cocina de hace años, que de pronto recordó que siempre me ha estado agradecido, porque una vez le di un plato extra cuando recién había perdido el trabajo. Me cansó escucharlos, pero la tarjeta de Sergio, esa era distinta. No se sentía como esas llamadas con doble intención. ¿O solo quiero creer eso? No lo sé. Solo sé que, al sostener esa tarjeta, el corazón me latía más fuerte, entre la esperanza y el miedo. Llamé a mi abogado, don Jorge, un señor ya mayor con voz grave y ojos agudos. Le conté sobre la tarjeta. Guardó silencio un momento y luego dijo, con tono tranquilo: Doña Elena, no quiero preocuparla, pero esa tarjeta debería verla como una señal de alerta. Usted acaba de ganarse la lotería y ahora su hijo, quien no ha tenido contacto con usted en casi 3 décadas, de repente la invita a cenar. ¿Me entiende? Lo entendía. No soy tonta. Sé que Jorge tenía razón. Pero también sabía, muy en el fondo, que no podía no ir. No por el dinero, no por Sergio, sino por mí misma. Quería ver a mi hijo, aunque fuera una vez, solo para saber cómo está, para saber si alguna vez pensó en mí, aunque fuera un instante en todos estos años. Interrumpí a Jorge, con voz baja. Voy a ir, Jorge. Necesito ir. No para darle dinero,
sino para... No lo sé, solo necesito ir. Él suspiró por el teléfono. Tenga cuidado, no deje que las emociones le ganen a la razón. Colgué, mirando la tarjeta sobre la mesa. Tenía razón, pero ya he vivido demasiado tiempo con los «y sí». Si no voy, me lo voy a preguntar toda la vida. No quiero pasar un día más con esa duda. Me levanté, fui al armario y elegí un vestido azul oscuro, sencillo. No muy elegante, pero lo bastante decente. No quería parecer que estaba tratando de demostrar algo. Yo soy yo, Elena, la madre olvidada por 28 años. Me miré al espejo, me alisé el cabello plateado que llevaba recogido. Mi rostro estaba lleno de arrugas, pero mis ojos seguían brillando, como si nunca hubieran dejado de esperar. Tomé la tarjeta, la guardé en mi bolso y le dije a Rosa, la encargada de la librería: «Hoy por la tarde me voy a ausentar. Rosa, ¿puedes cuidar el local por mí?» Rosa asintió con una sonrisa. «Que le vaya bien, jefita». Le devolví la sonrisa, pero el corazón lo traía pesado. En camino a la terminal de autobuses, pasé por la tiendita donde compré el boleto de lotería que me cambió la vida. La dueña me saludó con la mano, riendo. «Elena, ya es millonaria y todavía anda a pie». Solté una carcajada. ¿Millonaria yo? Sigo siendo la misma de siempre. Pero al subirme al camión, ya no me reía. En mi cabeza solo veía a Sergio de niño, sentado junto a la vieja máquina de coser, viéndome remendarle la ropa. «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa bien grandota», decía con los ojos llenos de ilusión. Cerré los ojos, intentando alejar esa imagen. No quería llegar a Colonia del Valle con el corazón lleno de esperanzas. Solo quería saber la verdad. Me paré frente a una casa de 2 pisos en Colonia del Valle, mirando las paredes descarapeladas y el portón de hierro oxidado. No era la mansión soñada en la colina de Chapultepec que Sergio imaginaba de joven, cuando aún se sentaba a mi lado dibujando un futuro brillante. Respiré hondo, apreté la correa de mi bolso y toqué la puerta. El sonido seco del golpe resonó en el aire del atardecer. La puerta se abrió, y ahí estaba Sergio, con una camisa blanca algo arrugada y el cabello cayéndole sobre la frente. No sonrió, no abrió los brazos como yo había soñado tantas veces. Solo dijo, con un leve asentimiento: «Pásale, mamá». Entré, y mis zapatos viejos rechinaban sobre el piso de madera. Un aroma a comida salía de la cocina, pavo al horno con puré de papa, pero no había el calor de una cena familiar. En la cocina, Giovanna estaba parada con un cuchillo en mano cortando verduras. Me echó una mirada rápida y volvió a bajar la vista. Camila, mi nieta, acomodaba los platos en la mesa, con su largo cabello amarrado en una coleta. Mateo, mi nieto, estaba en la esquina, pegado al celular, moviendo los dedos a toda velocidad. Nadie dijo nada. El ambiente era pesado, como si yo fuera una invitada no deseada. Caminé por la casa con la excusa de que quería verla, pero en realidad era para alejarme del ambiente incómodo que había. Observé cada rincón con atención, y luego volví la mirada hacia mi hijo. De pronto, la imagen de la vieja máquina de coser en nuestra casita en Guanajuato me vino a la mente, tan clara como si hubiera pasado ayer. Me vi ahí, bajo la luz parpadeante del quinqué, remendando con cuidado la camisa rota de Sergio para que pudiera ir decente a la escuela. En ese entonces, Sergio tenía apenas 12 años. Se sentaba junto a mí dibujando en un papel mientras me contaba, todo emocionado, su sueño de ser pintor. Yo sonreía, a pesar del dolor de espalda por la jornada de trabajo, y le decía: «Tú solo estudia, lo demás déjaselo a tu mamá». En 1990, yo tenía 37 años. Trabajaba el turno de la mañana en la Fonda La Rosa, sirviendo platos humeantes con una sonrisa, aunque tuviera los pies destrozados. Por las noches me iba corriendo a la escuela primaria cercana a limpiar los salones, trapear los pisos y acomodar los bancos. Cada mes, el poco dinero que ganaba lo dividía en partes: renta, comida y lo de la escuela de Sergio. Nunca me compraba nada para mí. En fechas especiales, cuando mis compañeras presumían regalos o flores, yo solo sonreía y decía: «Mi Sergio es mi regalo». Me cortaba el cabello yo sola frente al espejo,
Me ponía los mismos vestidos viejos ya desgastados. Incluso aguanté un dolor de muela con tal de ahorrar para que Sergio pudiera ir al campamento de verano en Guadalajara. A él le encantaba la pintura y el piano, así que hice el esfuerzo de comprarle un teclado viejo, aunque lo tuve que pagar a plazos todo un año. Cada vez que lo escuchaba tocar una melodía sencilla, me sentaba a su lado con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que todo valía la pena. Sergio era buen estudiante, siempre el mejor de su clase. Tenía una mirada brillante y una sonrisa que me hacía olvidar el cansancio. El día que pasó el examen para la UNAM, lo acompañé a la central de autobuses. Lo vi subir con su mochila al hombro, y aunque me sentía orgullosa, también sentía un vacío enorme. Mis zapatos ese día tenían un hueco grande en la suela. Lo cubrí con cinta adhesiva, pero aún así sonreí y le dije adiós con la mano. «Come bien, por favor», le dije con la voz entrecortada. Sergio asintió y me respondió sonriendo. «No te preocupes, mamá, te voy a hacer sentir orgullosa». Me quedé ahí, viendo cómo se alejaba el camión, sin saber que sería de las últimas veces que vería esa sonrisa. Con el tiempo, Sergio se fue alejando. Al principio volvía los fines de semana, contaba un par de cosas sobre la escuela y sus nuevos amigos. Pero poco a poco, esas visitas fueron menos frecuentes. Me llamaba, pero solo para decir, «Estoy ocupado con los estudios, mamá», o «Este fin no puedo ir». Yo no me enojaba, pensaba que mi hijo estaba ocupado construyendo su futuro. Seguía enviándole dinero, seguía preparando cajitas con comida hecha en casa, aunque sabía que él ya ni las abría. Nuestras conversaciones se volvieron frías, como entre dos desconocidos que solo hablan por compromiso. Hasta que un día, Sergio trajo a Jovana. Era joven, bonita, vestía con ropa ajustada y tacones caros. Al entrar a la casa, miró todo alrededor, luego me sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Yo intenté ser amable, preparé té, le pregunté sobre su trabajo, pero cada vez que hablaba, Jovana se acercaba y me acomodaba el cabello frente a sus amigos, como si yo fuera una niña mal arreglada. «Tía, doña Elena, su cabello está muy alborotado, déjeme se lo peino», decía con una voz dulce que me hacía sentir chiquita. Yo solo sonreía y asentía, aunque por dentro me dolía. En el cumpleaños de Sergio ese año, pasé toda la tarde haciendo un pastel. No soy buena para eso, pero quería que mi hijo tuviera un día especial. Batí la crema con cuidado, decoré con fresas frescas que compré en el mercado. Cuando saqué el pastel, Sergio sonrió. Me dio las gracias, pero Jovana apenas lo miró y luego le dijo a sus amigas, «Sergio ya está grande y su mamá todavía parece señora de mercado». Esa frase, aunque fue en voz baja, me atravesó el corazón como un cuchillo. Me quedé en la esquina de la cocina, fingiendo limpiar, para que nadie notara que tenía los ojos rojos. Desde ese momento, empecé a darme cuenta que ya no era parte del mundo de Sergio. Soy su madre, sí, pero también una extraña, fuera de lugar entre sus amigos elegantes y las conversaciones que no entiendo. Seguí intentando. Le llamaba, le mandaba cartas, le preguntaba por la escuela, por su vida, pero cada vez sus respuestas eran más cortas, más frías. «No te preocupes, estoy bien», decía y colgaba. Empecé a sentirme como una sombra, como un recuerdo que tal vez él quería dejar atrás. Miraba la vieja máquina de coser en la esquina, ya cubierta de polvo, y me preguntaba si había hecho algo mal. Pero luego recordaba las noches sin dormir remendando su ropa, los días que no comí para ahorrar para él, y sabía que le di todo lo que tenía, solo que ya no lo necesitaba. Una mañana recibí un sobre blanco por correo. No tenía mensaje, ni una palabra, solo la dirección de mi casa escrita con letra descuidada. Lo abrí y era una invitación de boda brillante, con flores doradas. El nombre de Sergio y el de Jovana estaban escritos con tinta dorada. Abajo venía la información de la ceremonia en una iglesia grande de Monterrey. No hubo llamada, ni una invitación directa. Solo la tarjeta, fría como un aviso. La tomé con las manos temblando, la dejé sobre la mesa de la cocina, al lado de la vieja máquina de coser. Sergio, mi hijo, se va a casar, y yo, su madre, me enteré por un pedazo de papel. Llamé a doña Rosa, la dueña de la fondita donde antes trabajaba.
la que me prestaba dinero cuando andaba mal. Rosa, necesito un pequeño préstamo, le dije con voz insegura. Ella no preguntó nada, solo se rió por teléfono. Elena, sé que me lo vas a pagar. Pero no fue suficiente. Abrí la cajita de madera bajo la cama, saqué el collar de plata que me dejó mi mamá, la única cosa que conservo de ella. Lo llevé a la casa de empeño y lo cambié por un puñado de billetes. Con eso compré un vestido azul oscuro, unos tacones baratos y un boleto de autobús nocturno a Monterrey. Me paré frente al espejo, me peiné y practiqué caminar con los tacones. Hacía años que no usaba otra cosa que camisetas y jeans viejos. Pero quería verme bien, que Sergio no sintiera vergüenza de mí en su gran día. El camión llegó a Monterrey cuando apenas amanecía. Fui temprano a la iglesia, me paré frente a la entrada, mirando cómo entraban los invitados vestidos de gala. Vestidos de seda, trajes elegantes, zapatos brillantes. Me sentí fuera de lugar. Apreté fuerte mi bolsa y caminé hacia la puerta. El que cuidaba la entrada, un muchacho con traje negro, me miró de arriba abajo, frunció el ceño y preguntó: ¿Usted quién es? ¿Trabajadora o invitada? Sonreí apenas, con voz bajita: soy la mamá del novio. El chavo se quedó helado, asintió con torpeza y señaló los últimos asientos de la iglesia. Puede sentarse allá atrás, me dijo, con tono educado pero con duda. Asentí, entré y me senté sola en la última fila. Nadie me miró. Todos reían, se abrazaban, se saludaban, y yo ahí, callada, sintiendo los tacones lastimarme los pies. Miré hacia el altar, donde estaba Sergio, alto, guapo, con su traje negro. A su lado Jovana, en un vestido blanco, sonriendo como si nada faltara. Quise pararme, correr y abrazar a mi hijo, pero solo me quedé ahí sentada, apretando con fuerza el tirante de mi bolsa. La boda se llevó a cabo rápido. Sonaron las campanas de la iglesia y la gente aplaudió cuando Sergio besó a Jovana. Yo también aplaudí, pero bajito, como con miedo de molestar. Después de la ceremonia, la recepción fue en un salón grande, con lámparas de techo brillando y las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Me quedé junto a la barra, con un vaso de agua en la mano, viendo a todos bailar y reír. Nadie se acercó a hablar conmigo. Vi a la mamá de Jovana. Llevaba un vestido de seda rojo, el pelo peinado con esmero. Pasó frente a mí, me miró y preguntó con voz suave pero filosa: «Perdón, ¿usted es del servicio o es parte del personal del evento?» Me quedé helada. Tratando de mantener la calma, le contesté: «Soy la mamá del novio». Ella abrió los ojos sorprendida, murmuró una disculpa y se fue, como si yo no existiera. Me quedé ahí con el vaso de agua fría en la mano, sintiéndome más chiquita que nunca. Mientras todos seguían bailando, sentí que me faltaba el aire y salí al pasillo a respirar. Pasé por la cocina y vi a Jovana sola, temblándole la mano mientras servía una copa. La luz tenue iluminaba su muñeca, donde tenía un moretón oscuro. Me acerqué y le pregunté con preocupación: «¿Estás bien, Jovana?» Ella se sobresaltó. Se bajó la manga rápido para taparse el moretón y sonrió forzada. «Cosas sin importancia, tía. Las bodas cansan». Iba a preguntarle más, pero Sergio entró, frunció el ceño al verme. Tomó a Jovana del brazo y la sacó, diciendo molesto: «¿Qué está haciendo aquí mi mamá?» Respiré hondo y le contesté bajito: «Vi un moretón en la muñeca de Jovana». Me preocupé. Sergio me miró con frialdad. Se acercó con tono bajo pero tajante. «Mamá, ¿no puedes comportarte como una persona normal? Te apareces con un vestido barato, parada como si fueras del servicio, y ahora te metes en mi vida de pareja. Me haces quedar en ridículo». Me quedé inmóvil. Sus palabras fueron como cuchillos. Quise explicarle: «Solo quiero ayudar». Pero me interrumpió, más fuerte: «No te metas en mi vida. Yo tengo todo: familia, futuro, dinero, cosas que tú nunca tuviste. No me arrastres contigo». Se fue, dejándome ahí, abrazando mi bolso con manos temblorosas. Una mesera joven se acercó y me devolvió el bolso que se me había caído. «Señora, esto es suyo», dijo en voz baja. Le agradecí y salí. Empezó a llover, empapando el vestido nuevo que tanto me esmeré en elegir. El labial se me corrió
mezclándose con la lluvia en mis mejillas. Subí al autobús, me senté en silencio, mirando por la ventana. La ciudad de Monterrey se desdibujaba bajo la lluvia. No lloré, pero sentía el corazón muy pesado. Había entregado toda mi vida a Sergio, pero ese día entendí que, para mi hijo, solo era una madre del rancho, alguien que no encajaba en su mundo. Estaba sentada en mi cocinita, la luz amarilla iluminaba la carta que acababa de terminar. La tinta aún fresca, las letras temblorosas pidiendo perdón a Sergio por haberme pasado en la boda. No sé en qué fallé, pero quería arreglar las cosas, que mi hijo entendiera que solo me preocupaba por Giovanna, que deseaba lo mejor para ellos. Doblé la carta, la metí en un sobre, le puse estampilla con cuidado y fui al correo. Cada día después de eso, revisaba el buzón con la esperanza de una respuesta, aunque fueran unas cuantas palabras, pero nunca llegó nada. Solo había recibos y volantes que llenaban el buzón, como si mi carta nunca hubiera existido. Para el cumpleaños de Sergio ese año, pasé toda la semana recorriendo el mercado en busca de un reloj de pulso. No era caro, pero era lo mejor que podía comprar con mis ahorros. Lo envolví con cuidado y le escribí una tarjeta a mano. «Feliz cumpleaños, hijo. Tu madre siempre está orgullosa de ti». Estuve en la oficina postal viendo cómo la empleada sellaba el paquete, deseando que Sergio lo abriera, que sonriera al ver el regalo de su mamá. Pero 2 semanas después me lo regresaron con un sello rojo que decía: «No se recibió». Me quedé en la cocina con el paquete en las manos, temblando. No lo abrí. Solo lo guardé en el cajón, junto a la carta sin respuesta. Un año después, por casualidad, vi una nota pequeña en el periódico local. Una foto de Sergio y Giovanna, sonriendo, cargando a un bebé recién nacido. El artículo decía: «La pareja reconocida da la bienvenida a su primer hijo, Mateo, mi nieto». Miré la foto y vi en los ojos de Sergio una alegría luminosa, y a Giovanna abrazando con ternura al bebé. Recorté la imagen y la pegué en un cuaderno viejo. Luego me senté, tomé unos retazos de tela que tenía en casa y cosí una cobijita. Bordé el nombre Mateo con puntadas cuidadosas, como cuando le remendaba la ropa a Sergio. La envolví y la mandé a su dirección en Monterrey, sin remitente, solo con la esperanza de que la guardaran para el niño. Una semana después, el paquete fue devuelto. La estampilla que decía «rechazado» me golpeó como una cachetada. Abracé la cobija, me senté en silencio en la silla y acaricié las letras que había bordado. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se rompía. Desde entonces, dejé de escribir cartas, dejé de enviar regalos con mi nombre. Empecé a mandar tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, pequeños obsequios como libros ilustrados para niños, siempre sin remitente. Tenía la esperanza de que al menos los conservaran, aunque fuera arrumbados en algún rincón de la casa, pero nunca supe si llegaban a las manos de alguien. Cada vez que mandaba algo, me quedaba en la oficina de correos mirando cómo ponían el sello, diciéndome por dentro: con que Mateo o Camila lo toquen, ya es suficiente. Pero nunca hubo respuesta, ningún indicio de que supieran que yo seguía intentando. Cuando Mateo cumplió 6 años, supe que iba a dar un recital de piano en una escuela internacional en Polanco. No pensaba ir, pero no pude resistirme. Manejé mi carro viejito hasta allá. Lo estacioné en una esquina, lejos de la entrada. Me quedé fuera del auditorio, mirando por la ventana. Vi a Mateo, tan chiquito, sentado frente a un piano enorme. Tocaba una melodía sencilla, sus deditos deslizándose por las teclas, su mirada concentrada. Cuando terminó la pieza, se puso de pie y saludó. Yo aplaudí suavecito, desde atrás del cristal. El corazón me latía con fuerza, llena de orgullo y dolor al mismo tiempo. Vi a Sergio en una esquina del salón, aplaudiendo también, hasta que de pronto buscó con la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos y su cara se endureció. Tomó a Mateo de la mano y se lo llevó rápido hacia la salida, como si temiera que yo entrara, que interrumpiera algo. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaban mi hijo y mi nieto, con la mano aún sobre el vidrio, frío como el momento. Después de eso, no volví a ningún otro recital, pero cada mes seguía manejando frente a su casa en Monterrey. Lo hacía despacio,
solo para ver el jardín desde la calle. Una vez vi a Camila, mi nieta, sentada afuera leyendo, riéndose con unas amigas. Tenía la frente amplia, igualita a mí cuando era joven. Detuve el coche unos segundos y la miré a través del parabrisas. Una vez, Camila alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Me giré de inmediato y aceleré, con el corazón latiendo fuerte. Ella inclinó la cabeza, como si intentara recordar algo. Pero no me atreví a quedarme, ni a dejar que viera bien mi rostro. Pasaron los años y yo seguí viviendo, trabajando en la Fonda La Rosa, remendando ropa con mi vieja máquina de coser. Cada vez que mandaba un regalo, cada vez que pasaba frente a la casa de Sergio, me repetía que solo quería saber si estaban bien. Pero cada paquete devuelto, cada vez que Sergio me daba la espalda, me hacía sentir como un fantasma, como si mi existencia solo sirviera para recordar que ya no formaba parte de sus vidas. Guardaba los regalos devueltos en una caja de madera, junto con las cartas sin respuesta. Esa caja se fue llenando, y entendí que esos 28 años de silencio no eran solo una decisión de Sergio, sino el precio que yo tenía que pagar por haber amado como madre. Aquella mañana el restaurante La Rosa estaba más lleno de lo normal. Yo, con mis 57 años, seguía sirviendo charolas de comida, limpiando mesas, sirviendo café como todos los días. Don Miguel, un cliente de siempre, estaba sentado en la esquina del local y sonrió cuando le llevé su taza de café. «Elena, tú siempre tan rápida», dijo con su voz rasposa. Le devolví la sonrisa, pero justo al darme la vuelta, un dolor agudo me atravesó el pecho como si fuera un cuchillo. La taza de café se me cayó al suelo y se hizo pedazos. Traté de agarrarme de la mesa, pero las piernas ya no me respondieron. Me caí, con la mejilla pegada al piso de madera helado. Se escucharon gritos de los clientes, empleados llamándose entre ellos. Y luego, oscuridad. Desperté en una sala de hospital, con ese olor fuerte a desinfectante. Tenía las manos llenas de cables y las máquinas hacían ruidos constantes junto a mí. Una enfermera joven, con lentes, entró y revisó los gráficos. «Ya se siente mejor», dijo con una voz suave. «¿Hay alguien a quien podamos llamar por usted?» Abrí la boca, a punto de decir el número de Sergio, pero me detuve. Ese número me lo sabía de memoria desde hacía años, pero la última vez que llamé solo sonó en vano. «No», dije en voz baja, «no hace falta». La enfermera asintió y me dejó sola con aquella habitación blanca y los sonidos regulares de las máquinas. Estuve 3 días internada. Desde la ventana veía el cielo gris de la ciudad. En el piso de arriba, a través del vidrio, vi a una señora mayor siendo cuidada por su hija. La muchacha le llevaba atole, la alimentaba con cucharita, le tomaba la mano, platicaban animadas. Las miré. Luego vi mis propias manos, vacías. Ni una llamada ni una visita. Pensé en Sergio, en Mateo, en Camila. Me pregunté si sabrían que estaba aquí o si ya me habían olvidado hace tiempo. No lloré, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Sergio dándome la espalda en el recital de piano de Mateo, con esa mirada fría que parecía decirme que ya no tenía lugar. El doctor llegó. Era un hombre de mediana edad, con tono serio. «Señora Elena, tiene un trastorno del ritmo cardíaco, probablemente por estrés. Necesita descansar, bajar la presión, buscar cosas que le den alegría». Asentí, pero por dentro solo pensaba, ¿alegría? Toda la vida viví para Sergio, para cartas que nunca respondía, para regalos que me regresaban. ¿Dónde estaba mi alegría ahora? Al salir del hospital, no volví directo a casa. Caminé despacio hacia una librería chiquita cerca de donde vivo, a la que llevaba a Sergio cuando era niño. Recordé cómo se sentaba en la esquina leyendo cómics, con esa sonrisa tan grande. Entré, respiré el olor a papel viejo y escogí unos libros sobre sanación, sobre aprender a vivir para uno mismo. La vendedora, una muchacha joven, me sonrió. Escogió muy buenos libros. Se va a sentir más ligera después de leerlos. Le sonreí, pagué y abracé los libros al salir. Esa noche me inscribí en un curso de contabilidad por las noches en la universidad comunitaria. Al principio me sentía muy fuera de lugar. Yo,
una señora de 57 años, sentada en la última fila, rodeada de jóvenes. No sabía cómo abrir un archivo PDF, ni cómo mandar un correo. Una vez se me cayeron todos los papeles y me puse a recogerlos toda torpe. Un estudiante, Ernesto, con rizos y una sonrisa muy amable, se sentó a mi lado y me dijo: «Señora, le enseño cómo usar el correo, ¿va?». Su voz era cálida. Con paciencia me fue guiando paso a paso hasta que logré enviar mi primer correo. Miré a Ernesto y recordé a Sergio de niño, cuando me enseñaba a amarrarme los zapatos con la misma paciencia. Le sonreí, le agradecí y sentí que algo se alivianaba por dentro. Desde entonces empecé a levantarme más temprano. Empecé a guardar cada peso que me sobraba en una latita de galletas que etiqueté con un día, el día en que viviría para mí. Cada semana ponía unos cuantos pesos ahí, como un recordatorio de que estaba reconstruyendo mi vida. Dejé de enviarle cartas a Sergio, dejé de pasar por su casa. Ya no quería esperar otro rechazo. Compré un diario y escribí la primera frase. Ya no vivo esperando que me inviten a entrar. Vivo para crear mi propio lugar. Cada noche, después de mis clases, me sentaba bajo la luz de mi lámpara, leía, hacía tareas. Había noches en que estaba tan cansada que me quedaba dormida sobre el escritorio, pero al día siguiente me levantaba, preparaba café y seguía. Empecé a notar que estaba cambiando, no porque hubiera olvidado a Sergio o el dolor, sino porque me di cuenta de que todavía podía vivir, seguir aprendiendo y ser alguien más aparte de la mamá de Sergio. Veía la lata de hojalata que decía un día, ahora más pesada, y pensaba que tal vez esta era la primera vez que me caía y me levantaba sola, sin que nadie me ayudara. Después de los días en el hospital, decidí que no iba a dejar que el dolor me hundiera más. Estaba cansada de esperar una llamada de Sergio, una carta, o aunque fuera una señal de que aún se acordaba de su mamá. Abrí la lata de un día y conté el dinero que había ahorrado. No era mucho, pero sí suficiente para empezar algo nuevo. Me inscribí al examen de admisión para la licenciatura en Contaduría y Administración en la Universidad Abierta Nacional. A mis 57 años, nunca imaginé volver a estudiar, pero Ernesto, un estudiante que me ayudó a usar el correo electrónico, me dijo una frase que no olvidé. «Doña Elena, nunca es tarde para aprender. Yo sé que usted puede». Esa frase fue como una chispa, encendiendo en mí una fuerza que creía apagada desde hace tiempo. Estudiar no fue fácil. Al principio seguía trabajando como mesera en La Rosa. En la mañana iba a clases, por la tarde atendía mesas y por la noche hacía tarea. Había noches en que mis ojos ardían bajo la luz de la lámpara, intentando entender los números y las tablas. Tenía que estudiar a medias, porque el dinero en la lata de un día apenas alcanzaba para la renta y la colegiatura. Pero después de 2 años, decidí dejar el trabajo en el restaurante. Vivía con lo poco que había ahorrado, recortando todo lo que no fuera esencial. Nada de vestidos nuevos ni cafés fuera, solo yo, mis libros y un sueño que poco a poco iba tomando forma. Durante los días en la universidad, empecé a soñar con una librería pequeña, no solo para vender libros, sino como un lugar donde la gente pudiera sentarse, platicar, compartir. Quería abrirla en Coyoacán, ese barrio lleno de estudiantes y artistas, donde solía llevar a Sergio a leer cuando era niño. Recordaba esas tardes en que él se sentaba con sus cómics y yo lo miraba desde el mostrador, sintiendo el corazón calientito de verlo sonreír. La idea de esa librería fue creciendo en mi mente, como una forma de volver a encontrarme conmigo misma. Me encontré con doña Beatriz, una clienta de los viejos tiempos en La Rosa, durante un tianguis de fin de semana. Ya estaba jubilada, pero aún se acordaba de mí. «Elena, sigues igualita», dijo sonriendo y tomándome de la mano. Le conté sobre la librería. Ella asintió, con los ojos brillando. «Conozco un local chiquito en Coyoacán. Está viejo pero sale barato. Déjame ayudarte a contactarlos». Una semana después, estaba parada frente a un local pequeño, con paredes manchadas y vidrios cubiertos de polvo. No era bonito, pero yo le vi potencial. Firmé el contrato de renta, gastando casi todo lo que había en la lata de un día. Arreglé el local con mis propias manos.
Pinté las paredes de verde claro, porque Sergio siempre decía que ese era el color de la esperanza. Con la ayuda de unos estudiantes de arte de la universidad cercana, armamos los estantes. Eran jóvenes, entusiastas, y aceptaron trabajar a cambio de café gratis y el derecho de leer lo que quisieran. Juntos limpiamos los vidrios, acomodamos libros, pusimos mesitas de madera. Cada noche volvía a casa con el cuerpo molido, pero el alma tranquila. Ya no pensaba en cartas devueltas ni en la mirada fría de Sergio. Estaba construyendo un lugar que por fin era mío. La librería, a la que llamé Café de Letras Bronker, la inauguré en un día con llovizna. Solo llegaron 4 clientes, 2 estudiantes y una pareja de señores mayores. Se quedaron toda la tarde leyendo, tomando café que yo misma preparé. Una chica joven, con el cabello recogido en una coleta alta, me dijo: «Señora, este lugar se siente bien bonito. Voy a volver». Sonreí, le di las gracias y sentí el corazón contento. El lugar no se llenaba, pero no me importaba. No necesitaba que estuviera lleno. Solo quería un espacio donde personas como yo, esas que alguna vez se sintieron perdidas, pudieran encontrar algo de consuelo. Un mes después, estaba detrás del mostrador preparando café cuando sonó la campanita de la puerta. Entró una joven. Se quedó parada ahí, mirando como si buscara algo. No la reconocí de inmediato. Llevaba una chaqueta azul, el cabello largo y una frente amplia que me recordó a mí misma de joven. Sonreí y pregunté: «¿Buscas algún tipo de libro?». Me miró y con voz bajita dijo: «Uno para los que no pertenecen a ningún lado». Me quedé helada, pero asentí y la llevé al estante. Saqué un ejemplar de Pedro Páramo y se lo ofrecí. «Este está bueno, pero no es fácil, pruébalo». Lo tomó, hojeó unas páginas, luego levantó la mirada y sonrió apenas. «Gracias, señora». Pagó el libro y se fue, sin decir su nombre. Pero cuando la puerta se cerró, lo supe. Era Camila, mi nieta. Me quedé detrás del mostrador, con la cafetera en la mano, el corazón alborotado. Camila había venido, pero no dijo nada sobre Sergio, ni sobre Jovana, ni sobre todos esos años de silencio. Solo vino, compró un libro y se fue. No sé si me reconoció, pero su sonrisa, aunque tenue, fue lo primero en 28 años que me hizo sentir que no estaba completamente olvidada. Miré hacia la puerta y vi cómo su figura se perdía bajo la lluvia. No la seguí. No grité. Solo me di la vuelta, seguí limpiando el mostrador, preparando café. Esta librería no la hice para esperar que Sergio o alguien regresara. Es mía. Es el lugar desde donde me levanté del hoyo, y voy a seguir caminando, paso a paso. Una mañana de marzo, con el cielo despejado, entré a la tienda de Doña Ana, la que está cerca del mercado de Coyoacán. Olía a pan recién horneado, y Doña Ana, desde el mostrador, me saludó sonriendo. «Elena, ¿qué vas a llevar hoy? Tenemos promoción de boletos de lotería. Compras 2 y te doy uno más». Solté la risa y negué con la cabeza. Tenía 10 años sin comprar boletos, pero ese día, no sé por qué, le dije: «Está bien, dame 3». Los metí en la bolsa sin pensar mucho y regresé a la librería a seguir limpiando estantes, haciendo café. Ahí se quedaron los boletos, olvidados, hasta una semana después. Esa tarde estaba limpiando las mesas con la tele encendida en la esquina. La voz del presentador empezó a leer unos números. No le puse atención, hasta que dijo: «Y la ganadora del premio mayor es…», y escuché una combinación que me sonó conocida. Me congelé, el corazón me latía fuerte. Corrí al mostrador y saqué el boleto que había pegado en un tablón donde anotaba pendientes. Los números coincidían exacto. Me dejé caer en la silla, con las manos temblando. No lo podía creer. 500 millones de pesos. Más o menos 25 millones de dólares. Una cantidad que ni en sueños me había imaginado. Llamé al licenciado Jorge, el abogado que conocí cuando abrí la librería. «Licenciado, creo que gané la lotería», le dije casi sin voz. Llegó de inmediato, revisó el boleto y me llevó a la oficina de la lotería. Después de varios trámites, lo confirmaron. Era la ganadora. La noticia corrió como pólvora.
La prensa llegó a la librería. Había fotógrafos por todos lados. «Señora Elena, ¿qué piensa hacer con el dinero?», preguntó uno. Yo, con mi delantal de siempre, detrás del mostrador, les dije: «Seguiré vendiendo libros, pero ahora puedo imprimir unos cuantos que siempre quise». Rechacé todas las entrevistas que siguieron, cerré la librería temprano, me fui a casa y cerré la puerta con llave. Mi teléfono no dejaba de sonar. Conocidos de antes, vecinos, incluso personas que jamás había visto, todos querían felicitarme. No me sorprendió que Sergio no llamara. En 28 años, mi hijo no me había buscado ni una sola vez. Pero 3 días después, un sobre color crema apareció en el buzón. Dentro venía una invitación para la cena de Acción de Gracias en casa de Sergio, en la colonia del Valle. Sostuve la tarjeta entre los dedos, pasándolos por la letra de mi hijo, con el corazón revuelto. Sabía por qué había llegado esa invitación. No soy tonta. Pero igual quise ir. No para recuperar el lazo familiar, sino para enfrentar lo que fue y cerrar los años de espera. Antes de responder, llamé al señor Jorge. «Necesito un abogado personal, un asesor en inversiones y un contador especializado en impuestos», le dije. Él me puso en contacto con un equipo profesional. En menos de una semana me senté con ellos y planeamos qué hacer con el dinero. No quería que me nublara la vista. He vivido toda mi vida con estas manos y quiero que ese dinero tenga un propósito. Decidí crear 3 fondos. El Fondo Mateo y Camila, para becas universitarias para mis nietos, pero solo si cumplen con los requisitos. No quiero que piensen que estoy comprando su cariño. El Fondo Fundación Artística Elena, para apoyar a artistas jóvenes menores de 30 años que nunca hayan tenido una exposición individual, porque recuerdo que Camila dibujaba hermoso. Y el Fondo Casa Segunda Vida, para ayudar a personas mayores sin familia a conseguir un lugar donde vivir, porque yo sé lo que es estar sola en una cama de hospital, sin nadie al lado. Respondí a la invitación con una nota breve. «Sí voy a ir, Elena». Pero no iba para arreglar las cosas como madre, ni para pedir perdón o rogar. Iba a dejar en claro que ese dinero no era para pagar ninguna deuda ni para comprar un cariño perdido. Iba a poner fin a 28 años de falsas esperanzas. Preparé una carpeta delgada con los detalles de los 3 fondos para llevarla conmigo. No quería que hubiera malentendidos. La tarde antes de la cena, me paré en la librería, mirando los estantes que construí yo misma, las mesas que limpio cada mañana. Recordé el día de la inauguración, solo 4 clientes, pero se quedaron toda la tarde, leyendo, charlando. Recordé a Camila, la niña parada en la puerta preguntando por libros para gente que no pertenece a ningún lado. Esta librería la levanté desde mis caídas, desde cartas devueltas, desde las veces que Sergio me dio la espalda. El dinero del premio no me cambió, solo me dio la oportunidad de hacer lo que siempre quise, dar esperanza a otros, como yo me la volví a dar a mí misma. Me puse un vestido azul oscuro, recogí el cabello con cuidado y tomé mi bolso con la carpeta adentro. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no espera nada. No voy a esa cena para recuperar una familia. Voy a decir que ya me encontré a mí misma y que no voy a dejar que nadie, ni siquiera Sergio, me arrastre de nuevo al abismo. Ahora estoy aquí, de pie, dentro de la casa de mi hijo, frente a una mesa ya servida, con una botella de vino tinto al centro, pero nadie me ofreció una copa. Jalé una silla y me senté, sirviéndome en silencio un vaso de agua del jarro de vidrio. Sergio estaba frente a mí, Jovana a su lado, y Camila y Mateo en los extremos de la mesa. La comida empezó con algunas preguntas por compromiso. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Sergio con una voz plana, como leyendo un guión. «¿Y la librería sigue abierta?», añadió Jovana, sin mirarme, solo viendo algún punto en la mesa. Respondí corto. «Sí, todo va bien». No quise decir más. No quiero que se me escape nada sobre el premio, aunque sé que ellos ya lo saben. Esa invitación llegó justo después de que la noticia saliera en todos los periódicos. Luego, Sergio empezó a hablar. Habló de su empresa, de que lo estaban auditando en Hacienda, de unos problemas financieros de los que no entró en detalle. Su tono era suave, pero noté cómo remarcaba la palabra dificultades.
Si alguien quisiera invertir, hay algunas buenas oportunidades de colaboración, dijo, echándome una mirada rápida antes de apartar la vista. Apreté el vaso de agua intentando mantenerme serena. Yo no sé mucho de inversiones, Sergio. Sabes que solo tengo mi tiendita de libros. Él soltó una sonrisa forzada, sin decir nada más, pero vi cómo apretaba con fuerza la base de su copa. La cena siguió con preguntas repetidas y silencios incómodos. Camila alzaba la vista de vez en cuando para mirarme, pero no decía nada. Mateo casi no despegaba los ojos del celular, solo asentía cuando Giovanna le recordaba que comiera más papas. Yo buscaba algo que decir, algo que hiciera que esa cena pareciera realmente familiar, pero cada vez que intentaba hablar, la conversación regresaba al dinero, a las oportunidades, a cosas que sabía que ellos querían que yo tocara. Después del plato fuerte, decidí que ya no iba a esperar más. Puse el bolso sobre la mesa y saqué una carpeta delgada que había preparado desde antes. Quiero decir algo. Comencé con voz lenta pero firme. He creado 3 fondos con el dinero de la lotería. Uno es una beca para los nietos, si cumplen con los requisitos. Otro es un fondo para apoyar a artistas independientes. Camila, si quieres, puedes aplicar. Y el tercero es para ayudar con vivienda a personas mayores abandonadas. Me detuve, mirando directo a los ojos de Sergio, pero lo dejo claro, ni un solo peso de eso es para pagar deudas ajenas. El cuarto se quedó en silencio. Sergio apretaba su copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿O sea que nos sales con esto?, dijo con un tono frío. Lo miré, a ese hijo por el que sacrifiqué toda mi juventud, y vi a un desconocido. Ya no era el niño que solía sentarse junto a la máquina de coser y me prometía comprarme una casa grande. Giovanna bajó la cabeza, se secó los ojos con una servilleta y salió rápido del comedor. Mateo se levantó sin decir nada y subió las escaleras. Solo Camila se quedó sentada, mirándome primero a mí y luego a su papá. «Papá, mamá, ya basta», dijo, en voz baja pero firme. Pero Sergio no paró. Me miraba con rabia y decepción, como si le hubiera quitado algo que le pertenecía. Me puse de pie, recogí la carpeta y la guardé en el bolso. «Gracias por la invitación», dije con calma, aunque por dentro tenía un mar revuelto. «Ya me voy». Caminé hacia la puerta sin volver la vista atrás. El portón de metal chirrió cuando lo empujé, el sonido resonando en el aire frío de la noche. De pronto, escuché pasos apresurados detrás de mí y una voz bajita, algo temblorosa. «Abuela, espere tantito». Me giré y vi a Camila, con una chamarra azul que la envolvía y el cabello largo cayéndole sobre la frente. Me miraba con los ojos brillantes pero inseguros. Asentí y le sonreí leve. «¿Querías decirme algo?». Camila no respondió de inmediato. Solo me hizo una seña para que la siguiera al patio trasero, donde una bugambilia roja se extendía bajo la luz amarilla. Nos quedamos ahí, en silencio. Solo se oían las hojas moviéndose con el viento. Camila buscó en su bolsillo, sacó una hoja doblada y me la entregó. «Quiero que vea esto», dijo con voz suave pero firme. Desdoblé el papel y sentí un nudo en el pecho. Era un dibujo hecho a lápiz. Una mujer mayor, con el cabello recogido, sentada leyendo bajo una lámpara. Su rostro, con arrugas y ojos tristes, era el mío. Miré a Camila, intentando mantenerme tranquila. «¿Cuándo dibujaste esto?». Ella bajó la mirada y jugó con los dedos. «Desde la primera vez que fui a su tienda. La vi ahí, leyendo con los niños, y quise dibujarla». Sujeté el papel con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no dijiste nada en ese momento?», pregunté. Camila levantó la mirada, con una tristeza leve en los ojos. «No sabía si usted quería saber quién era yo. Tenía miedo. Miedo de que también me diera la espalda, como lo hizo mi papá». Sus palabras fueron como una pequeña puñalada en el pecho. Pensé en Sergio, en todas las veces que me dio la espalda, en las cartas y regalos que fueron devueltos durante 28 años. Pero Camila, la muchacha que tenía enfrente, no se dio la vuelta. Ella fue a la librería, me dibujó, me guardó en sus trazos.
Rebusqué en mi bolso y saqué una hoja doblada con cuidado. Era la presentación de la Fundación Artística Elena. Se la di a Camila y le dije despacio: fundé una organización para apoyar a jóvenes artistas como tú. Si quieres puedes aplicar, pero el comité evaluará de forma justa. Yo no intervengo. Camila tomó el papel, lo miró de un lado a otro y preguntó con voz insegura: ¿y si no me eligen, se va a decepcionar de mí? La miré directo a los ojos y respondí: yo no invierto en la sangre, Camila, invierto en el valor. Si lo mereces, serás elegida. Si no, puedes volver a intentarlo. Ella asintió con una sonrisa suave, pero sus ojos brillaban, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Antes de irse, Camila me miró y preguntó bajito: ¿usted aún guarda algo del pasado? Me quedé pensando un momento, luego asentí: sí, guardo un álbum. Ahí están todas las cartas que le escribí a tu papá, los regalos que le mandé y que siempre me devolvieron. 28 años sin que recibiera ni uno solo. Camila abrió los ojos con asombro. Su voz tembló. ¿Puedo verlo algún día, por favor? Asentí con la cabeza, sin decir más. No quise prometer nada. No quería alimentar ilusiones. Pero esa petición de Camila, tan sencilla y sincera, fue lo primero en años que me hizo sentir que todavía tenía un lazo con alguien de mi familia. Salí de la casa. Mis zapatos viejos sonaban sobre el camino de piedra. La cena de hace un rato, con las palabras frías de Sergio y el ambiente pesado, seguía rondando mi mente. Ya dije lo que tenía que decir. Dejé sobre la mesa los documentos de los 3 fondos. Dejé claro que no vine a repartir dinero ni a rescatar a nadie. Solo quería cerrar esto, acabar con 28 años esperando algo que nunca llegó. Justo cuando abría la reja de hierro para salir a la calle, escuché pasos rápidos detrás de mí. ¡Mamá!, gritó Sergio con voz ronca y asustada. Me detuve y me di la vuelta. Mi hijo estaba ahí, en medio del patio, con los ojos rojos. Corrió hacia mí y me agarró la mano con tanta fuerza que pude sentir la desesperación en sus dedos. «Mamá, lo siento», dijo con la voz entrecortada. «Yo ya no tengo nada. La empresa quebró. Estoy hasta el cuello de deudas. Te necesito». Sus palabras me atravesaron, no por el dolor, sino por lo crudo de la verdad. 28 años sin una llamada, sin una carta, y ahora que tengo dinero, está aquí, suplicando. Lo miré a los ojos y vi a un hombre cansado, que ya no era el niño que solía sentarse junto a la máquina de coser y me prometía comprarme una casa grande. No retiré mi mano, pero tampoco la apreté. «Tú elegiste no tener madre durante 28 años», le dije, con voz serena y lenta. «Y ahora yo estoy respetando esa elección». Sergio bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron al suelo, brillando bajo la luz del farol. «Mamá, me equivoqué», murmuró. «Ya no sé qué hacer». Vi a Jovana parada en la puerta, abrazándose a sí misma, pero no salió ni dijo nada. Solo Camila, mi nieta, estaba tras la ventana, mirándome, con los ojos húmedos pero en silencio. Le di a Sergio una sonrisa tenue y solté suavemente mi mano. «Hice todo lo que pude cuando eras niño», le dije. «Ahora te toca a ti seguir solo, como lo hice yo». Salí a la calle. La luz del farol proyectaba una sombra larga sobre la banqueta. Escuché el portón cerrarse detrás de mí, pero no volteé. Subí al taxi, me senté en silencio y vi la ciudad pasar por la ventana. El boceto de Camila seguía en mis manos, con esos trazos tan detallados que parecían recordarme que no había sido olvidada del todo. Pensé en la librería, en los niños que venían a leer sin pagar, en las tardes en que preparaba café y charlaba con los clientes. Pensé en el fondo que creé, en jóvenes artistas como Camila, en adultos mayores sin hogar. Ganarme la lotería no me convirtió en otra persona. Solo me dio la oportunidad de vivir según mis valores, de ayudar a quien lo necesita, en lugar de seguir esperando a una familia que me dio la espalda. Al llegar a la librería, abrí la puerta y entré. El olor a papel viejo y café todavía flotaba en el aire. Coloqué el dibujo de Camila sobre la mesa, junto al ejemplar de Pedro Páramo que ella había comprado.
No sabía si Camila regresaría, si aplicaría al fondo o si querría ver el álbum lleno de recuerdos dolorosos. Pero sabía que, pasara lo que pasara, ya había encontrado mi camino. Ya no era la madre que esperaba a Sergio, ni la mujer que miraba desde la ventana a su hijo y su nieto desde lejos. Soy Elena, la dueña de una librería, la que se levantó de las heridas, y voy a seguir caminando con mis propios pies. Al llegar a casa, preparé una taza de té de manzanilla. Su aroma suave llenó la cocina pequeña. Puse un disco viejo de boleros. La voz ronca de Chabela Vargas sonaba como si contara mis propios dolores. Abrí el armario y saqué el álbum de hojas ya descoloridas. Ahí estaban las cartas que le escribí a Sergio, los regalos devueltos, el reloj, la colcha bordada con el nombre de Mateo, las tarjetas de Navidad que nadie abrió. Pasé una por una las páginas, acariciando con los dedos recuerdos que aún dolían. Luego tomé el boceto de Camila, ese dibujo de una mujer leyendo, y lo coloqué en la última página. No era como los regalos que me regresaron. Era un capítulo nuevo, una señal de que aún tenía un lazo, aunque fuera frágil, con alguien. Al día siguiente, abrí la librería como siempre. Pero ese día fue especial. Organicé una lectura para niños de escasos recursos en Coyoacán, los que conocí en el mercado, los que no tenían para comprar libros, pero cuyos ojos brillaban al escuchar un cuento. Me senté en medio del círculo, en una silla de madera vieja, y leí una historia de un personaje que buscaba un tesoro, solo para descubrir que el tesoro estaba en su propio corazón. Al llegar al final, me detuve y miré los rostros ilusionados frente a mí. No todos los cuentos tienen un final feliz, dije despacio, pero a veces uno puede escribir su propio final bonito. Una niña con 2 trencitas levantó la mano y preguntó, ¿y usted, abuelita, ya escribió su final bonito? Sonreí, le acaricié el cabello. Lo estoy escribiendo, un día a la vez. La lectura duró hasta la tarde. Los niños reían, dibujaban garabatos, bebían chocolate caliente que yo les preparé. Al verlos, me recordé a mí misma en otros tiempos, cuando lo daba todo por Sergio. Pero ahora ya no vivo por nadie más. Vivo para preparar café, leer cuentos y darles a estos niños un lugar donde soñar. Regresé al mostrador, limpié las tazas, ordené los libros en los estantes. La librería Café de Letras Bronker ahora tenía más vida. No solo venían estudiantes, también adultos mayores, artistas jóvenes, gente que buscaba una charla amable. Pensé en Camila, en su dibujo, en sus palabras pidiendo ver el álbum. No sabía si volvería, pero tenía claro que yo ya había encontrado mi rumbo. Ya no espero a Sergio, ya no vivo para disculpas que nunca llegan. Soy Elena, la que cayó, la que se levantó, y ahora está escribiendo su propia historia con páginas nuevas, con tazas de café humeante y con las sonrisas de los niños. Mi círculo se cerró, no con reconciliación, sino con libertad. Soy Elena, la que atravesó 28 años de dolor, desde los días en que lo dio todo por su hijo, hasta los rechazos y silencios que vinieron después, y que finalmente encontró su camino. La lección más grande que quiero compartir después de todo esto es, aunque la vida sea dura, aunque las personas que más amamos nos lastimen, aún podemos levantarnos y reescribir nuestra historia. Aprendí que el valor de uno no depende de que otros te acepten, sino de cómo eliges vivir, amar y entregarte, aunque sea desde una pequeña librería o con niños desconocidos. No me arrepiento de haber amado a Sergio, pero entendí que no necesito su aprobación para vivir una vida con sentido. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto,
En la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.